¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden ocultar las aguas que fluyen ante nuestros ojos cada día? La bruma matutina descendía sobre el río Grijalba como un susurro invisible, y los primeros rayos del sol acariciaban la superficie del agua, dorándola con una luz suave y tibia. Lázaro Montiel, con su sombrero de palma bien asentado sobre la frente y la piel curtida por décadas de sol, remaba su canoa como quien sigue un ritual que conoce de memoria. La roja que había heredado de su abuelo descansaba sobre sus rodillas, lista para lanzarse al agua en el momento exacto. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña, que llegaba desde las humildes casas del pueblo cercano. Lázaro recogía la cuerda con paciencia, esperando sentir bajo sus dedos el temblor familiar de los peces luchando por escapar. Pero aquel día algo era distinto. Un peso inusual se aferraba a la red, envuelto en telas ajenas a la corriente del río. Por un instante, el corazón de Lázaro se aceleró, y su mente intentó descifrar qué podría ser aquel bulto que no había esperado encontrar. Cuando finalmente logró arrastrarlo hacia la canoa, y la luz del sol iluminó el contenido, descubrió algo que jamás habría imaginado. No era un pez, ni restos de madera o basura arrastrada por la corriente. Era algo completamente extraño, envuelto cuidadosamente en telas húmedas y lodosas, como si alguien hubiera querido ocultarlo del mundo. Lázaro vivía en una choza sencilla construida por su padre décadas atrás. Las paredes de madera y el techo de palma mostraban los estragos del tiempo, con algunos agujeros por los que la lluvia se filtraba en temporada de tormentas, pero seguían siendo su refugio. A su alrededor, cañas y arbustos se mecían suavemente al compás del viento. Su canoa siempre estaba lista, sostenida con piedras para que la corriente no se la llevara. Para él aquel espacio no era pobreza. Era herencia, memoria, raíces. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, Lázaro seguía los rituales que le habían enseñado sus abuelos. Lavarse la cara con agua fría del río, ajustar el sombrero y preparar la roja desgastada que había remendado incontables veces. Aquellos gestos eran su manera de decirle al mundo que seguía vivo y que honraba la tradición que le daba sentido a su existencia. Desde que Clara, su esposa, falleció 8 años atrás, Lázaro había aprendido a convivir con el eco de su ausencia. La foto en sepia de ella, colocada junto a una vela en la repisa, era lo único que le quedaba de aquel amor. Los vecinos decían que él había cambiado. Se volvió más silencioso, más reflexivo, con la mirada fija en el río, como buscando respuestas en el fluir constante del agua. Sin embargo, nunca abandonó su labor. Sabía que Clara habría querido que siguiera adelante. Cada jornada de pesca se había convertido en un diálogo silencioso con su memoria, un recordatorio de que la vida debía continuar, aunque el corazón doliera. La economía de Lázaro era frágil, sostenida por la venta de pescado en el mercado del pueblo. A veces alcanzaba para comprar lo necesario, otras apenas sobrevivía con tortillas y café, pero nunca se quejaba. Cuando el río era generoso, compartía su pesca con vecinos necesitados o con niños descalzos que llegaban atraídos por el aroma del pescado asado. Dar para Lázaro era tan natural como respirar. Había aprendido de su padre que quien guarda todo para sí mismo termina vacío, mientras que quien comparte siempre encontrará compañía. La juventud del pueblo, en cambio, se alejaba de estas tradiciones. Muchos soñaban con ir a la ciudad en busca de dinero y comodidades, sin comprender que el río no era solo agua y peces. Era memoria, alimento y espíritu. Lázaro insistía en enseñarles lo que su abuelo le había mostrado: leer los movimientos del agua para saber dónde lanzar la roja, reconocer el canto de las aves para predecir la lluvia, respetar las fases de la luna para no abusar de la pesca. Algunos escuchaban, otros lo miraban con escepticismo, pero todos sabían que representaba un pasado que estaba desapareciendo. Al caer la tarde, Lázaro solía sentarse frente al río con la vieja armónica de su padre. El instrumento estaba oxidado y desafinado, pero eso no le impedía tocar. Las notas, roncas pero llenas de vida, atraían a los niños del pueblo, fascinados por melodías que parecían surgir del viento. Lázaro sonreía, aunque sus ojos guardaban la melancolía de quien ha visto demasiado. Esa mañana en particular,
La neblina cubría la orilla como un manto de misterio. Lázaro lanzó la red con la calma de quien ha repetido ese gesto miles de veces, pero al recogerla, sintió algo que no había sentido antes. Un peso extraño, compacto, obstinado. No era la resistencia de los peces ni ramas atrapadas. Era un bulto que parecía aferrarse al fondo del río con fuerza inusual. Al acercarlo a la canoa, descubrió un envoltorio de tela oscura, fina y desgastada por el agua, con un peso desproporcionado para su tamaño. Por un momento, pensó en devolverlo al río, ignorar su hallazgo y seguir con su rutina. La lógica campesina dictaba que lo perdido podía traer problemas. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y presentimiento lo obligó a llevárselo. Cuando llegó a tierra firme, colocó el paquete sobre una piedra plana y comenzó a desatar los nudos. La tela desprendía un olor agrio a humedad y barro, y bajo ella apareció algo que lo dejó sin palabras. Un objeto de metal brillante, cuidadosamente tallado, que reflejaba la luz del sol como un tesoro desconocido. Lázaro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había visto nada igual. ¿Qué hacía algo tan extraño en su río? ¿Quién lo habría perdido? Lázaro comprendió que aquel hallazgo no era casualidad. El río parecía haberle entregado un destino inesperado, y la decisión de qué hacer con ese objeto determinaría el rumbo de su vida. La tentación de venderlo era grande. Con ese metal podría mejorar su choza, su canoa, su vida, pero el recuerdo de Clara, de su padre y de los consejos que le enseñaron sobre dignidad y humildad, lo detuvo. Finalmente colocó el objeto en su cofre de recuerdos, junto a las fotos y cartas de Clara, sintiendo que lo protegía no solo por sí mismo, sino por algo más grande que él aún no comprendía. Esa decisión marcó el comienzo de un camino que lo llevaría a descubrir secretos antiguos, peligros inesperados y una historia que trascendería su vida simple y solitaria. Los días siguientes fueron extraños. Lázaro no podía quitarse de la cabeza el metal extraño que había encontrado en el río. Cada vez que se acercaba a la canoa o escuchaba el murmullo del agua, sentía un peso en el pecho, como si el río mismo le hablara con un lenguaje que no terminaba de comprender. Por la tarde, mientras revisaba su red y organizaba el pescado que había atrapado, notó movimientos entre los árboles que bordeaban la ribera. Al principio pensó que eran los animales del bosque, los monos y las aves que siempre habían estado allí, pero pronto se dio cuenta de que alguien lo observaba. Siluetas que desaparecían cuando él miraba directamente, sombras que parecían deslizarse con el viento. El pueblo también estaba diferente. Los vecinos, que hasta hacía poco lo saludaban con sonrisas y conversaciones ligeras, empezaron a mirarlo con curiosidad mezclada con temor. Algunos comentaban a media voz que algo raro había ocurrido en el río, que se habían visto luces extrañas en el agua durante la madrugada. Lázaro no habló de su hallazgo. Sentía que si alguien lo descubría, las cosas podrían salirse de control. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el río con su luz plateada, Lázaro escuchó un ruido proveniente del bosque cercano. Era un crujido de ramas, seguido de pasos medidos que se acercaban lentamente a su choza. El corazón le dio un vuelco. Se levantó con cuidado, tomando la vieja linterna y el machete que siempre llevaba cerca, y se acercó a la puerta. Nada visible, solo el viento entre los árboles. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. La corriente del río parecía más viva que nunca, llevando consigo un murmullo que Lázaro no podía ignorar. Aquella noche apenas durmió. El metal extraño reposaba bajo su colchón, envuelto en un paño limpio, y cada vez que lo tocaba, sentía un frío penetrante que le recorría los huesos. Al amanecer, decidió ir a la ciudad más cercana para buscar información sobre su hallazgo. Caminó largas horas por senderos polvorientos hasta llegar al mercado, donde encontró un pequeño taller de antigüedades dirigido por un hombre mayor, de ojos agudos y manos temblorosas por la edad. «Buenos días», saludó Lázaro con respeto. «Necesito que vea esto». El hombre lo miró con atención mientras desenrollaba cuidadosamente el metal extraño sobre la mesa de madera. Sus ojos se agrandaron y su respiración se volvió más lenta, como si cada detalle le recordara algo importante. Esto no pertenece a nuestro tiempo», dijo con voz grave. «Proviene de una época antigua, muy antigua, y no es común que algo así aparezca en un río».
Lázaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa?, preguntó. ¿Es valioso? ¿Debo venderlo? El anciano negó con la cabeza lentamente. Más que valioso, es peligroso. No sabes qué fuerza puede contener. Muchos han intentado usar objetos como este y han desaparecido sin dejar rastro. Al regresar al río, Lázaro sentía que algo había cambiado. La corriente parecía más intensa y los árboles susurraban de manera extraña con cada ráfaga de viento. No era solo su imaginación. Algo más estaba en movimiento, algo que parecía estar siguiendo cada uno de sus pasos. Durante los días siguientes, los sucesos se volvieron más extraños. La red que Lázaro lanzaba al río traía objetos que no correspondían. Fragmentos de metal corroído, piedras con inscripciones que parecían antiguas, y en una ocasión, un pequeño cofre que estaba completamente sellado. Cada hallazgo incrementaba la sensación de que el río tenía secretos que solo él podía descubrir. Una tarde, mientras Lázaro reparaba su canoa, vio a lo lejos figuras aproximándose por la ribera. Eran hombres y mujeres vestidos de manera extraña, con miradas duras y decididas, como si supieran exactamente lo que él había encontrado. Sus movimientos eran sigilosos, pero el brillo de sus ojos, reflejado por el sol, delataba su intención. No eran turistas ni vecinos curiosos. El miedo se instaló en Lázaro con fuerza. Corrió hacia su choza, cerró puertas y ventanas y escondió el metal bajo la cama. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada crujido de la madera le recordaba que no estaba solo. La noche cayó como un manto de amenaza, y Lázaro, sentado junto a la ventana, contemplaba las luces que se acercaban lentamente, preguntándose si serían extraños o algo mucho peor. El río, que hasta entonces había sido su compañero silencioso, ahora parecía un mensajero oscuro, llevándole advertencias que no podía descifrar. Lázaro sabía que aquel hallazgo no era solo un objeto. Era un catalizador de cambios que podían poner en riesgo todo lo que conocía, y también su vida. Cuando el primer hombre cruzó la ribera, Lázaro comprendió que su destino había cambiado para siempre. Las sombras del pasado y del presente se entrelazaban, y él estaba en el centro de una historia que jamás había solicitado contar. La corriente del río se agitó de manera extraña, como si el agua misma estuviera preparando una bienvenida a algo que estaba por desatarse. El amanecer llegó con un cielo grisáceo, y la neblina que siempre envolvía al río parecía más densa, más cargada de secretos. Lázaro Montiel no durmió. Cada crujido de la choza, cada susurro de la corriente lo mantenía alerta. Sabía que los hombres que había visto la tarde anterior no se habían ido por casualidad, y el objeto que guardaba bajo la cama no era ya solo un hallazgo, sino un imán de problemas y misterios. Decidió que era hora de enfrentar la situación. Tomó la red remendada, su sombrero de palma y con pasos cautelosos se dirigió a la orilla. La canoa estaba lista, sostenida por las piedras de siempre, como si esperara que su dueño se aventurara de nuevo. Lázaro respiró profundo, sintiendo que el río le hablaba en silencio. Cada movimiento de las aguas, cada reflejo de la luz, parecía indicarle que debía actuar con cuidado, que no había marcha atrás. Al llegar a la ribera, las figuras que había visto la tarde anterior se encontraban allí, hombres y mujeres de mirada intensa, vestidos de manera elegante, pero con la determinación y la frialdad que solo se aprende en largas décadas de secretos y agendas ocultas. Sus ojos brillaban como espejos reflejando una mezcla de curiosidad y amenaza. «Buenos días, señor Montiel», dijo uno de ellos con voz firme y calculada. «Sabemos que ha encontrado algo que no le pertenece, pero queremos asegurar que nadie salga lastimado». Lázaro se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. No podía saber si confiar o huir. «No sé de qué hablan», mintió intentando aparentar tranquilidad. «Solo pesco para vivir». «No nos mienta», respondió la mujer que parecía liderar al grupo. «Ese objeto es importante. No es suyo y está en sus manos ahora. Debe decidir si ayudar o ignorar la gravedad de la situación». El pescador entendió entonces que estaba en un momento crucial. No solo él estaba involucrado. Su decisión podía afectar a toda la comunidad que dependía de la calma del río y de su propia integridad. Con el objeto aún escondido bajo su ropa, Lázaro observó cada movimiento de los extraños, analizando si había alguna fisura,
algún indicio de que no estaban preparados para lo que podrían encontrar en él. «No puedo entregarlo», dijo finalmente con voz firme aunque temblorosa. «No es mío para dar. No sé de dónde viene, ni a quién pertenece realmente, pero puedo protegerlo hasta que alguien digno aparezca». Hubo un silencio pesado. Los ojos de los extraños se clavaron en él, evaluando su decisión, midiendo su carácter y determinando si aquel hombre humilde era realmente digno de ser guardián del objeto. Finalmente la líder asintió. «Entonces nos ha ganado», dijo, «pero debe saber que esto traerá consecuencias. Hay quienes lo buscarán, quienes no aceptarán un no como respuesta». El riesgo era evidente. Lázaro comprendió que el río, su compañero y confidente silencioso, lo había puesto a prueba, y él había pasado la prueba por algo más que suerte, por integridad. La corriente parecía calmarse levemente, como si reconociera la decisión de su guardián. Durante los días siguientes, Lázaro no dejó la choza. Se volvió más vigilante, observando cada movimiento alrededor del río, cada sombra que se acercaba al pueblo. Los vecinos, sin comprender del todo lo que sucedía, notaron su alerta constante y le preguntaban si algo ocurría. Lázaro sonreía débilmente, ocultando la verdad, y respondía con palabras sencillas. «Solo vigilo el río, como siempre», pero la presión no disminuía. Una tarde, mientras organizaba la pesca, escuchó un ruido extraño cerca de la orilla, un crujido de madera, seguido de pasos precisos y firmes. Era evidente que alguien estaba intentando acercarse sigilosamente a su choza. Lázaro corrió, escondió el objeto y se posicionó con su machete. Desde la sombra de los arbustos emergió Isabela. «Gracias por protegerlo», dijo con la respiración entrecortada. «Hubo problemas más grandes de lo que imaginamos». Lázaro asintió. No podía dejar que se perdiera. Su mirada se suavizó. «Pero dime, ¿por qué era tan importante este objeto?» Isabela relató la historia. Pertenecía a una antigua cofradía indígena, un símbolo de identidad y resistencia de su comunidad, que había sido robado por personas ambiciosas y abandonado en el río en su huida. La joya representaba más que riqueza. Era memoria, tradición y orgullo de un pueblo entero. Su preservación no solo garantizaba la historia de su comunidad, sino también la continuidad de valores que trascendían generaciones. Lázaro comprendió entonces que su decisión no había sido un simple acto de honestidad, sino un momento que definía el destino de muchas vidas. La amenaza de los hombres forasteros persistía, pero él ya no se sentía solo. Tenía a Isabela, la comunidad que confiaba en ella, y el río como testigo silencioso de su lealtad. Esa noche, mientras la corriente susurraba canciones antiguas y la neblina cubría la ribera, Lázaro Montiel comprendió que su vida sencilla, de pesca y armónica, había cambiado para siempre. No solo era guardián de un objeto, ahora era protector de una historia, de una tradición y de la dignidad de un pueblo que jamás había conocido. El río, que tantas veces lo había consolado en soledad, ahora se convirtió en aliado y juez. Cada amanecer era un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en lo que se podía vender o poseer, sino en lo que se defendía con valor y corazón. Los días siguientes transcurrieron con una tensión casi palpable. Lázaro Montiel ya no dormía con la tranquilidad de antes. Cada sonido del río, cada sombra que cruzaba la choza le recordaba que los hombres que buscaban el objeto no se habían rendido. Sin embargo, no estaba solo. Isabela permanecía a su lado, vigilante y decidida, transmitiéndole fuerza cuando el miedo amenazaba con hundirlo. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtraba entre la neblina, pero la calma era solo aparente. Una vez más, Lázaro tomó la canoa y se adentró en el río, esta vez con un plan más claro: usar la corriente y su conocimiento del agua para despistar a los perseguidores, asegurándose de que el objeto permaneciera a salvo hasta que la comunidad de Isabela pudiera recuperarlo. Cada remada era medida, cada movimiento calculado. Lázaro conocía los recovecos del Grijalba como la palma de su mano. Sabía dónde la corriente podía ocultar embarcaciones y dónde las sombras de los árboles servían de refugio. La red ya no era su aliada en la pesca, sino un recordatorio de la paciencia que debía tener para proteger aquello que no le pertenecía. De repente,
El silencio se rompió con el rugido de un motor. Una camioneta aparecía entre la bruma, recorriendo la orilla como un depredador que olfateaba su presa. Lázaro se agazapó detrás de los juncos y vio cómo los hombres buscaban, con linternas y gestos rápidos, cualquier indicio del objeto. El corazón le latía con fuerza, pero se mantuvo inmóvil, confiando en que la corriente y su conocimiento del río serían su salvación. Isabela, que lo acompañaba desde la sombra, susurró: «Confía en el río, Lázaro. Él siempre sabe quién merece guardarlo». El pescador asintió. Con cuidado, navegó hacia un pequeño recodo que formaba un brazo del río, donde la vegetación era más densa y los reflejos del agua distorsionaban la visión. Allí escondió el objeto en una cavidad entre las raíces sumergidas de un árbol, asegurándose de que la corriente lo mantuviera oculto pero accesible. Era un acto de fe. El río se convertiría en custodio de la historia, y él en guardián de la memoria. Horas después, la camioneta se retiró sin resultados. Lázaro y Isabela respiraron aliviados, pero sabían que no podían bajar la guardia. Cada momento de vigilancia era una prueba de paciencia y resistencia, y ambos comprendían que el tiempo jugaba a su favor. Mientras tanto, en la comunidad de San Bartolo, los ancianos y líderes recibieron noticias de la ubicación aproximada del objeto y comenzaron a organizar un viaje para recuperarlo de manera segura. La noche siguiente, Lázaro se sentó frente a su choza, mirando el río iluminado por la luna. La armónica descansaba a su lado, olvidada por un momento mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Cada decisión tomada, cada sacrificio hecho, había sido un acto de fidelidad a la memoria de su pueblo, a Clara, y a los valores que había heredado de su padre y abuelos. Comprendió que la riqueza más valiosa no se mide en monedas ni en joyas, sino en integridad, dignidad y respeto por la historia. Al amanecer, llegaron los enviados de San Bartolo. La comunidad atravesó el río en botes cuidadosamente preparados, acompañados por Isabela y Lázaro. El reencuentro con el objeto fue solemne. Los ancianos lo tomaron con manos temblorosas, reverenciando el metal brillante y sus grabados ancestrales. Cada gesto estaba cargado de respeto, gratitud y un profundo sentido de justicia. «Has demostrado que la dignidad puede vencer la codicia», dijo uno de los mayores, inclinándose ante Lázaro. «Tu decisión ha protegido nuestra historia y salvaguardado nuestra memoria». Lázaro, con humildad, respondió: «Solo hice lo que cualquiera debería hacer si entendiera el valor de la vida y de la memoria». Una ceremonia improvisada se llevó a cabo a la orilla del río. Velas encendidas, cantos ancestrales y palabras de reconocimiento llenaron la brisa. Los vecinos del pueblo, que al principio habían observado con cautela, se acercaron y presenciaron el acto. Lo que antes era un hombre silencioso y solitario, ahora se erguía como símbolo de integridad y protector de tradiciones. Los niños, fascinados, escuchaban los cantos y observaban cómo la humildad podía transformarse en grandeza. Después de la ceremonia, los visitantes regresaron a su comunidad, pero no sin antes dejar un regalo simbólico, una manta tejida a mano con la inscripción: «Tu río es nuestro río, tu dignidad es nuestra fuerza». Cada vez que Lázaro miraba esa manta colgada en la choza, sentía un nudo de emoción en el pecho. La vida, que parecía sencilla y repetitiva, ahora tenía un sentido más profundo. Había sido elegido por el río, por la historia y por la memoria de generaciones enteras para ser un guardián. Los días continuaron. La pesca volvió a ser su rutina, el río su compañero y la armónica su consuelo. Sin embargo, algo dentro de Lázaro había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre que vivía al ritmo de la corriente. Ahora comprendía que incluso los actos silenciosos, aparentemente pequeños, podían tener repercusiones inmensas. Cada amanecer, cuando los reflejos dorados del sol danzaban sobre las aguas del Grijalba, Lázaro recordaba el brillo del objeto y sonreía. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo que uno posee, sino en lo que protege, en lo que defiende con valor y corazón. Su vida humilde seguía siendo la misma en apariencia, pero su espíritu estaba transformado. Los niños lo miraban como maestro y guardián, los vecinos como un hombre de honor, y él finalmente se sentía completo. El río, testigo silencioso de tantas generaciones,
continuaba fluyendo, llevando consigo historias, memorias y lecciones, y Lázaro Montiel, simple pescador de mirada serena, había dejado su huella. Había demostrado que la dignidad, cuando se defiende con humildad, puede transformar vidas y unir comunidades enteras. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.